Me acuerdo de cuando aquí ni había agua potable, o sea, en las casas, ni había la luz eléctrica, apenas los cívicos por las noches no alumbraban, había que encender los candiles o eso. Y luego cuando nos fuimos a Valencia, nosotros siempre hemos matado un cerdo. Y después de llegar aquí, cogía yo el coche y me iba ya al río de Arcos a por agua, porque había que cocer cebolla para hacer morcilla y todo aquello. Digo, pero como éramos jóvenes, yo qué sé, todo lo hacíamos y todo. Pues de niños aquí en esto me acuerdo yo que vivíamos allá en otra casa, íbamos aquí al colegio, estuvimos yendo hasta los 14 aún, pero la verdad es que aquí en esto no aprendimos mucho. Como entonces entraba a los 7 años y estaba hasta los 14, el que estaba. Para mí era la infancia más feliz del mundo, porque habíamos muchos niños, muchas niñas, nos llevábamos todos bien, pues oye. Trabajando al colegio yo también fui hasta los 14 y luego pues ayudando a mis padres a lo que había y bueno, entonces se pasaba bien. Allí estábamos muy a gusto también, pero bueno, yo ya pues no tenía unos 15 años, me voy a Valencia. De allá de Orchoa yo vine un año desde allá, tendría yo esos 8 años, y salía del molino, salía un chico, de las casas que más otro, de las casas nuevas venía la Concha, y veníamos 6 o 7 todos los días al colegio, desde el molino 2 horas de camino. Porque lo que yo les decía a mis padres, aquí estás trabajando todo el año, luego te viene una tormenta, te apedrea la cosecha y ¿qué haces? Entonces yo aún no tenía los 15 años y ya estaba en Valencia trabajando. Y sí, al principio mi padre decía, madre mía, ¿dónde vais a llegar? Porque subimos mucho de aprender. Que aquí, trabajando, se comía y se acabó. Nuestra vega eran todo manzana espedriega de esa. Salían todos los días 2 o 3 camiones de manzana. Había una vega de manzanos que entonces era de los pocos. En la vega esta, que era esto le llamaban a todo esto el rincón de Ademuz, porque de ahí, del rincón de las Rinconadas para abajo, eso es de Valencia, pero ya no está en la vega esta de Huerta para abajo. Hay algo a los lados del río, algo, pero poco. Pero de ahí para arriba y hasta aquí, pues hay una zona aquí bastante de huerta. Aquí en esto era una vega de manzana, Pedriega, que era la reina de aquí, y la Miguela. Cuando yo tenía 10 años, mi padre tenía un campo que ahora tiene mi hermana. Y las manzanas que había, solo a ojo, sin cogerlas ni nada, le dieron 20.000 pesetas, que eran más que ahora 1.000.000. Ganábamos 25 pesetas. Pues tú date una idea, a ojo, que ni las tuvo que coger ni nada. Valía la pena. No, ni se sulfateaban los manzanos y salían las manzanas limpias. Bebías agua en el río ese, íbamos por ahí arriba al río, arriba por ahí por esa ribera con las ovejas y a beber agua al río. Había ganado y había colmenas y bueno, y había pues bastante agricultura, estaba todo labrado y sembrado y todo, y las manzanas daban. Luego los chicos con las caballerías a recogerlas, las mujeres a los almacenes, a destriarlas, a embalarlas y a todo. Pues había desde septiembre por ahí que se empezaba a coger manzanas, pues luego en todo el invierno, cuando en una cosa en otra. Aquí en esto, aquí maíz, remolacha, de todo eso para los animales, para los cerdos que se criaban, y eso se lo echabas a las ovejas en los comederos, porque de invierno a lo mejor había muchos días que no salían, porque había nevado, porque estaba lloviendo, por lo que fuera. Aquí se vivía entonces más bien de lo que era la huerta. En el secano entonces eran tierras más nuevas, roturadas de hacía poco tiempos, y se le sacaba también un poco de grano por ahí, eran algunas cañaicas que había bastante buenas, y de eso es de lo que se vivía. Más luego después bajábamos al arroz. Bueno, pero cereal también había mucho en el monte, que se arreaban en los altos un montón y luego bajaban. Con caballerías a traerlo. Sí, pues lo que había entonces.
Pero había buenos trigos. Yo me acuerdo de que mi padre en el Collao Royo sembró un año, teníamos avena, y había una avena así. Mi padre se iba y lo iba recogiendo y lo iba atando, y 3 horas de camino. Y yo me bajaba con las caballerías, descargaba y volvía otra vez. Aquí debajo encerrábamos las ovejas, el ganado, que yo fui con ellas. Ahí en eso había unos corrales, 2 corrales, y esos sí los restauraron estos años atrás. Pues también había en una zona que le llaman La Chirona, otros 2 corrales en cada... 2 corrales en un sitio y un poco más retirado, otros 2 corrales, así. Yo tengo una imagen de cuando subían, iba yo al ganado, y en el Collao Royo subió un señor de aquí con 2 caballerías a cargar haces para bajárselos. Y después yo le ayudé a cargar y todo eso. Y después cortaba las espigas que salían por bajo del haz, las cortaba con las uñas y las cogió todas, las metió dentro del macho, porque así... No sé qué perdían. Para no sé qué digo, fíjate, si había miserias... Las redondas quiere decir que hasta un límite de aquí para arriba se hacía un tipo de mojoneras, como que de verano y primavera y eso no podían entrar aquí a pastar, para guardar esa broza, esa hierba que sale para luego de invierno, que cuando estaban aquí, que por arriba estaba nevado. Aquí eran atajos pequeños, pero había lo menos 5 atajos aquí de ovejas, en la aldeíta esta nada más, en la Rinconada más y en el pueblo más. Lo primero cuando veníamos, pues nos íbamos allí a bañarnos con los niños. Allí, de hecho, José y Cristina aprendieron aquí también a Sí, nadar. ellos venían aquí. Y eso, muy bien. De esa risca salen 3 nacimientos ahí. El de aquí, el de medio de la Cueva de las Palomas, que le llamamos, la Cueva de las Palomas. Y arriba... ya en las riberas de arriba del río, allí desemboca otro ceical de agua. Es que antes se subía del río el agua, porque es que no... Pero venía, yo me acuerdo de ver a una mujer que subía por ahí con un cántaro en la cabeza, otro en el lado y un botijo aquí. Y subía desde el río a su casa, ay, y no se le caía el cántaro, ¿no? Era la costumbre y estábamos tan felices. Íbamos a lavar al río y tan a gusto y tan bien, y nos Y pasábamos río, bien. claro. Y se lavaba con jabón que hacían las mujeres en casa. Y arrodilladas, porque aquí tienen el lavadero, o sea, plano. Y tenías que estar arrodillada. A lavar al río, porque el agua de la acequia venía de las simas. Y el agua de las simas no es muy buena. Entonces, pues, de esto fregar y eso sí, y para regar. Pero la del río había más jabón, era mejor. Íbamos al río a lavar 2 veces secos la huerta. Primero el río y luego la sima. Porque las simas se regaba con el agua de las simas. Pero luego vino que decían que era como un brazo de mar. Venía salada y otro químico que llevaba. Y se secaron todos los árboles. Mi madre, allí en la casa de primera, tenía una granja de cerdos. Y me acuerdo que vinimos nosotros, que estábamos en Barcelona, y nos quedamos unos días. Y mi madre se fue a Barcelona a ver a mis hermanas y nosotros nos quedamos. Bajamos una mañana mi marido y yo y teníamos las cerdas así en jaulas. Así los cerdetes, todos a bordas, de beber esa agua. Yo no lo he visto, pero cuentan que bajaban desde el Rincón de Ademuz por arriba, bajaban por el río las maderas y las llevaban los gancheros para abajo, para Valencia, donde fuera. Sí. Yo lo que me acuerdo es cuando por los Joa pasaban los camiones, los pegasines, aquellos que decían, y bajaban por nuestras casas, cruzaban el río, cogían por eso para la cava. En las Rinconadas había una tiendecica. De antes, me parece, había una señora también que hasta incluso subía por aquí vendiendo sardinas y todo eso de allí.
pues tipo tienda, pero no ya como la que cuando montó ella, una tiendecilla, pues eso, que con el cestico y 4 cosillas, 2 latas de sardinas y así, y era la tiendecilla que había allí. Aquí además al pueblo, desde aquí al pueblo. Pues yo casi bajaba allí a la Rinconada, más al baile que al pueblo. Por allí también es que aquella aldea es bastante más grande que esto. Entonces allí había entonces una telera de jóvenes, igual muchachas que chavales, de la telera mía y todo eso. Y bueno, pues por aquí cogíamos la bicicleta a la Rinconada. Hornos de Yeso, aquí delante había uno, aquí para la aldea. Allí en la misma esa que tiras para arriba allá, a la izquierda tienes un horno aún montado con el yeso y toda la virgen. Orchova son, mira, está el molino, lo primero que hay 3 viviendas, está a 2 horas de camino de aquí. Luego vienen las casas que más, que hay otros 3 vecinos, había. No es el molino, es la casa grande primero. Yendo para aquí. Yendo para allá, sí, primero la casa grande, que está, bueno, la casa de Cayete, que es donde yo estaba, a 55 minutos de aquí, íbamos con el carro y todo eso. Y antes estaba la casa grande, que dicen que había 2 vecinos, y nosotros éramos 4. Y ya son 6. 4 en las casas nuevas, que después era hora y cuarto por ahí, lo que costaba de ir desde aquí. Luego las casas que más, otros 3 vecinos más, y luego el molino. Otros 3. En total había 17 vecinos. Para ganado, para los machos, entonces cada caballería tenía una piedra de sal en el pesebre. Para cuando él necesitaba la sal, chupaba allí. Y yo he ido con mi padre, que yo entonces tendría unos 7 o 8 años, y eso de invierno, que aquí había poca faena ya, pues cogía y se quedaba a lo mejor 4 o 5 cargas de sal, que allí había que ir con los machos a por ella, y le tiraban barreno adentro de la mina y le sacaban la sal, el dueño ya le daba la piedra. Y compraba la sal y en el carro, me acuerdo que en el carro y el macho, pues íbamos a venderla. Por aquí, pasábamos por ahí, Manzaneruela, que está arriba, para abajo, a Talayuela, Las Casillas y Sinarcas. Entre Santa Cruz, Las Rinconadas, La Olmeda y aquello, en Las Rinconadas había 4 quintos. En proporción, mucho más que en el pueblo. Y allá en Higueruelas, 3. Una aldea pequeña. Aquí yo solo. Pero yo cuando ya me hice quinto, para irme a la mili, y dijeron los de Santa Cruz que jamás mandaría, había que ser un cabo, ¿no? Un cabo, el más mayor de la quinta. Y el cabo ese era de aquí de las Rinconadas. Y salieron de Santa Cruz y dijeron, de eso nada. Nadie de las pedanías tiene que mandar en nadie de Santa Cruz. Pues nosotros fuimos allá, y yo fui la primera vez a Higueruelas, por ahí por ese, allá a Vendón, es una rambla que hay por allí, andando con un macho, y llevábamos el acordeonista de ahí de Manzaneruela para hacer baile y todo eso. Las fiestas de San Blas son las patronales de Santa Cruz, pero nosotros somos una calle igual que ellos. El año que nos toca tenemos que hacer la fiesta en Santa Cruz igual que los de Santa Cruz. Lo de la iglesia, lo del baile, lo de las hogueras, todo igual que los de Santa Cruz. Vino mi padre, que era domingo, aquí a las Rinconadas, y le dijo el cabo de la guardia civil, usted esta noche se queda aquí a dormir. Dice, si tiene familia, dice, tengo 2 cuñados, 2 hermanos y una cuñada. Y dice, pues en casa de uno se queda usted a dormir y ya está. Y nos mandó recado que nos preparamos todos para salir. Al día siguiente por la noche no tenía que dar nadie los rentos, todo el mundo tenía que estar aquí. Porque estaban los maquis por arriba y claro, pues había que desaparecer de allí. Y aquello fue, yo me acuerdo de ver cómo los carros, pasaba el carril que venía desde los montes de arriba para sacar las maderas, cruzaba por mis rentos al río, y el río cruzaban una ribera que era muy ancha, tenía por lo menos 70 metros de ancha,
pero toda la ribera. Y cruzaban los camiones por allí con las maderas a coger un carril que subía por la Cuesta Fricos a Gara, para Valencia. Y me acuerdo como si fuera ahora, desde arriba, veía los carros como se metían para bajar riberas abajo hasta meterse aquí hacia las rinconadas. Unos con colchones, otros con todo. Igual que las películas de allá del oeste. Y yo qué sé, me acuerdo de ver el carro y había llovido, bajaba el río un poco turbio, grande, y allí las caballerías pasaban ya. Y al día siguiente, eso, desapareciendo, con caballerías, la aldea se volcó todos a traer cosas de las familias y eso nos acogió muy bien. Y a cogerlo, porque la mayoría no tenían casa. Claro. A mi abuelo vivía aquí al lado, en esa casa, dice, hostia, pues ¿cuántos caballos pasan para allá? Caballos. ¿Y qué eran? Soldados. O sea, no, Guardia Civil, la Guardia Civil. Porque allá en un sitio del Cerro Moreno, allí estaban. Y cuando fueron a asaltarlos, pasaba por aquí la Guardia Civil de Cuenca. Y de Cuenca y de Teruel. Y de Valencia por allá, por otra zona. Y le cogieron el cerro así. Y ellos estaban en la punta arriba del cerro. Y al poco tiempo, pues sería marzo o abril, cuando fue mi padre a regar, dice, se oye mucho ruido, dice, hay mucho... Y cargaban los muertos arriba y bajaban. El tío Miguel, tu tío, estaba guardando el ganado y tuvo que ayudar a bajar muertos. No, a él lo cogieron por alcahuete, no que lo ayudaban, que lo plegaron. Él las ayudaba, llevaban los muertos a la olmera. Yo tenía pues unos 8 años, tendría. Y sí que veía yo pasar por aquí, decían, del comandante de la Guardia Civil, del andete y el ayudante. Y por aquí bajaron los muertos. Pues ahí luego, por la noche, cuando empezaron a pasar sobre las 12, para la mañana, al amanecer el día, estar ya preparados todos allí y asaltar el cerro. Y cuando mi abuelo se despierta, dice, hostia, pues ¿cuántos caballos están pasando por ahí? Como de antes pasaban los 2 caballos, ¿y qué eran? La Guardia Civil, con las botas estas que llevaban herradura entonces. La vega esta se ha perdido y cada vez se pierde más. Ya entran los jabalines, las cabras, los corzos, ya esto es un desastre ya de mí. Entonces había armonía en los pueblos. Luego vino ya la evolución esta de, uy, pues mira, aquel se ha comprado un coche, uy, pues mira, este se ha comprado. El odio, las envidias. Y ahí ya se empieza a despegar la gente.